Bendiciones, bendiciones, vive Jesús. Una vez más, bendigo al pueblo de Dios, los amigos, vive Jesús, y estos medios, vive Jesús, la cual permiten que la palabra del Señor, vive Jesús, llegue al pueblo de Dios y los amigos, vive Jesús. En este momento, vive Jesús, aleluya, voy a leer aquí, vive Jesús, aleluya, un libro de profecía muy importante, vive Jesús, el libro de Daniel, hombre sabio, vive Jesús, inteligente de Dios, vive Jesús. Y voy a hablar de la locura de un hombre, vive Jesús. Ese hombre se llamaba Nabucodonosor, vive Jesús. Capítulo 4 de Daniel, vive Jesús, aleluya. Muchos sabemos la historia de este rey, vive Jesús, y sabemos lo que le pasó. Pero podemos oír cientos y cientos de veces la palabra del Señor, y la palabra del Señor, siempre el Señor trae algo nuevo, vive Jesús. Porque todos los días el Señor trae algo nuevo a nuestras vidas, vive Jesús, para que nosotros despertemos y no hagamos la locura que hacen muchos, vive Jesús. Sabemos, vive Jesús, aleluya, que Nabucodonosor se llevó a la cautividad a los de Jerusalén, del pueblo de Dios, Israel, vive Jesús. Y entre esos estaba Daniel. Y a Daniel, vive Jesús, aleluya, como la costumbre de esos pueblos, vive Jesús, cambiar los nombres, se le cambió el nombre a Baltasar. Y a los amigos de Daniel también le cambiaron el nombre. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le cambió el nombre. Y le cambió el nombre a Jacob. Y le cambió el nombre a Sara, vive Jesús. Y esta costumbre la tenían, ¿verdad?, estos reyes también, de cambiarle el nombre, y le pusieron un nombre de un Dios, vive Jesús. Pero el poder que estaba en Daniel no era el poder de aquel Dios, sino del Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, el que nosotros conocemos como Jehová Dios, vive Jesús. Y él estuvo un sueño, y en ese sueño, vive Jesús, aleluya, él estuvo, vive Jesús, contando, porque él mismo escribió este capítulo 4. Y él dice que el sueño, vive Jesús, aleluya, lo perturbó. Tuvo turbación, vive Jesús, lo turbaron. Y mandó a llamar a Daniel para que Daniel le interpretara, porque los magos y toda esta gente que adivinaban no pudieron adivinar. Porque cuando Dios habla, solamente los entendidos son los que entienden las cosas de Dios, los misterios de Dios. Cuando Jesús hablaba en parábolas, y aquella gente no lo entendían, decían, ¿qué habla este? Porque solamente los entendidos, vive Jesús. Y Dios había mandado, o sea, permitido que Daniel llegara entre los cautivos, porque Dios lo iba a usar ahí. Y a veces Dios permite que nosotros lleguemos a sitios
que Dios no va a usar en ese momento, vive Jesús. Y Daniel tuvo la bendición de Dios de ser llamado, vive Jesús, por segunda vez, porque si leemos el capítulo anterior, vive Jesús, aleluya, capítulo anterior, vive Jesús, aleluya, Daniel había interpretado, vive Jesús, un sueño, vive Jesús, aleluya, en el capítulo 2, vive Jesús, aleluya, también Daniel había interpretado el sueño. Esta es la segunda ocasión que el rey tiene ese sueño, vive Jesús. Y le dijo el sueño, vive Jesús, lo que él vio. Vive Jesús. Y dice en el versículo 10, versículo 10 del capítulo 4 de Daniel. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Vive Jesús. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había alimento para todos. Debajo de él ponían en la sombra las bestias del campo y su rama hacía morada para las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vive Jesús. Vi las visiones en mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí el vigilante y santo descendía del cielo. Ese era Dios, vive Jesús. Y clamaba fuertemente y decía, derribar el árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y despedazar el fruto. Váyase la bestia de estar debajo de él y las aves de sus ramas. El 15. Mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto del vigilante y por dicho de los santos de la resurrección, para que conozca a los vivientes que el Altísimo gobierna, reino de los hombres, y que a quien quiere le da y constituye sobre él más bajo de los hombres. Aquí viene Baltasar y empieza, vive Jesús, a contarle la interpretación del sueño, vive Jesús, aleluya. En el 19, vive Jesús, aleluya. Y Daniel le dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Baltasar, quedó atónito casi como una hora. Pensando, vive Jesús. En sus pensamientos le turbaban. El rey habló y dijo, Baltasar, no te turbe ni su sueño ni su interpretación. Baltasar respondió, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llevaba hasta el cielo, ese que veía de todos los confines de la tierra, cuyo foraje era hermoso y su fruto abundante, y el que alimentaba a todos, debajo del cual moraba la bestia del campo y en cuyas ramas anidaba las aves del cielo. Tú mismo eres rey. Vive Jesús. O sea, Dios lo iba, vive Jesús, a poner de esa forma. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, vive Jesús, aleluya, cuya llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo foraje era hermoso y sus
alimento para todos, debajo del cual moraba la bestia del campo y en cuyas ramas anidaba las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, que te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra, vive Jesús. O sea, sigamos leyendo, vive Jesús. Yo le de eso porque el tiempo es corto y quiero que ustedes lean en su casa, vive Jesús, el capítulo 4, vive Jesús, aleluya. Léalo en entero para que vean, vive Jesús, la interpretación que Daniel le dio. Pero cuando Daniel le dio la interpretación, entonces le dio un consejo, el 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tu pecado redime con justicia, tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, a veces Dios nos habla y Dios pone a un profeta o una persona, sea profeta o no sea, para hablarnos y aconsejarnos y prevenirnos de que el edicto de Dios no se cumpla sobre nosotros. Vive Jesús. Y a veces nosotros nos hacemos los sordos. No, yo soy rey, yo soy hijo de Dios. A mí Dios no me va a hacer eso, vive Jesús. Y nos queremos hacer los grandes. Y mire lo que le pasó. El 29. Al cabo de 12 meses, un año, paseando él por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. No vemos ahí en ningún momento que él le dio la gloria a Dios. Él se dio toda su gloria. Y él se puso grande, vive Jesús. Pero sabemos que la gloria es de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Vive Jesús. Y él se hizo grande y no le dio la grandeza a Dios, ni la gloria, vive Jesús. Él dice que él era una majestad. Él era grande. Pero el único grande es Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama Jehová Dios. Jesucristo Hijo, vive Jesús. Es el único que lleva ese título. Dice en Apocalipsis que trae escrito en el muslo, en el lado, un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, vive Jesús. O sea, el único que hay que darle la gloria y la honra es al Señor. Muchos de estos predicadores hoy en día que se han ido, vive Jesús, por la prosperidad. Ellos se están dando grandeza a ellos mismos, porque ya no necesitan de Dios. Pero Dios te va a poner a comer fango, vive Jesús, como hizo con Nabucodonosor, que lo puso a comer hierba. Dice que le crecieron uñas, que comía pasto como un buey, vive Jesús. Porque oigan lo que dice: aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino, ese es el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, vive Jesús. Dios a veces nos quita la bendición, pero esta gente que se han hecho grandes, los deja que sigan predicando, porque dice que es fuego para su propio, vive Jesús. Y Dios los deja predicando, vive Jesús, porque la palabra del Señor, venga de quien venga, vive Jesús, aleluya, es palabra de Dios. Y ellos se ganarán mucha gente, a muchos engañarán, pero otros quizás sean salvos si no cierran los ojos, vive Jesús, y siguen el buen camino de la palabra de Dios.
Perdón, pero aquellos que se creen grandes, vive Jesús, aleluya, y que tienen grandes edificios y están llenos de multitud y se han hecho de grandes cosas, fantasías de aquí de la vida, le va a pasar como al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se creyó grande, pero ahí mismo vino la voz del cielo y dijo: tu reinado ha sido quitado. Y yo le insto a que sigan leyendo los próximos versículos para que vean lo que Dios hizo con él y le pasó. Hasta que él estaba en el campo, dice que fueron 7 años. Dice 7 tiempos, son 7 años. Que él estuvo como un animal en el campo. El rocío de la mañana lo mojaba, vive Jesús. Comía hierba como un buey y tenía alas como águila, tenía plumas como águila y uñas como un águila. Hasta que un día él alzó los ojos al cielo y reconoció a Jehová Dios como único Rey de Reyes y Salvador. Entonces Dios lo restituyó, lo puso de nuevo y dice que fue prosperado y fue más grande, vive Jesús, en todas las cosas que lo que era antes. Porque Dios no quería destruir a Nabucodonosor. Dios lo que quería era que Nabucodonosor reconociera que solamente grande había uno. Y la misericordia de Dios está llegando a aquellos. En este tiempo, Dios le está dando tiempo para que se arrepientan. Dios no quiere destruirte. Dios sabe que al principio eras fiel. Pero el diablo te ha cegado con las riquezas y con las cosas del mundo. Pero Dios te está llamando en este tiempo a que no sigas mirando el piso como un cerdo, sino que mires al cielo y reconozcas que aquel que está en lo alto, que es el que mora en lo alto, vive Jesús, el cual en el principio tú predicabas el primer amor, y Dios tuvo misericordia y te levantó con un ministerio porque tú se lo pediste. Dios no te obligó a ser evangelista, ni te obligó a hacer nada. Tú se lo pediste y Dios te lo dio. Pero Dios está haciendo un llamado, vive Jesús, aleluya, para que vengas al arrepentimiento y no tengas que volver a comer fango como el cerdo. Vive Jesús, porque el diablo es malo y ni los mismos cerdos, cuando Jesucristo lo mandó a los demonios aquellos, los cerdos, ni los mismos cerdos pudieron aguantarlo. El fuego que te espera si no vuelves a la senda antigua y alza los ojos al cielo y reconoces que solamente Jehová Dios es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa, Omega y principio y fin, el gran yo soy. Aquel que mandó a Jesucristo, su Hijo amado, a morir en la cruz, a enseñarnos que verdaderamente hay un Dios, un superior, porque Jesús mismo lo decía, que el Padre estaba en el cielo. Vive Jesús. Y Dios lo que te pide es que abra los ojos y reconozca, vive Jesús, aleluya, y mire lo que estás haciendo, porque si no estás predicando la palabra y ayudando lo que dijo, vive Jesús, aleluya, el consejo que le dio Daniel, que Daniel dice: por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tu iniquidad, haciendo misericordia para con los oprimidos, para que Dios prolongue tus días aquí en la tierra, porque si no vas a ser cortado. Dios ha empezado a tumbar pastores, a tumbar misioneros,
y la vara de Dios está alzada, la espada de 2 filos que corta para lado y lado. Y hermanito, yo de corazón no quisiera que Dios te pasara por esa espada, vive Jesús, que corta. Arrepiéntete y vuelve al primer amor, vive Jesús, y no deje que el diablo tome tu corona, vive Jesús, porque Él la va a coger para pisotearla, vive Jesús, aleluya, lo que quiso hacer con el Hijo de Dios, pero no pudo, porque el Hijo de Dios lo pisó y lo tiene pisado. Ahora te toca a ti abrir los ojos, los oídos, y oyes los mensajes que Dios te está trayendo para que puedas ser redimido. Redime tus pecados y ayuda a aquellos que están muriendo de hambre alrededor tuyo. Vive Jesús, porque vas a tener que darle cuenta a Dios. Amén. Y no te digo que Dios te bendiga hasta que no te arrepientas, porque a aquellos que son desobedientes no se le puede echar la bendición. Cuando Dios me deje sentir que tengo que echar la bendición a todo el mundo, lo haré. Pero Dios me dijo que solamente orara por su pueblo que está redimido y que no se pierda, porque la iglesia está orando hasta por el diablo. La iglesia le echa bendiciones a todo el mundo y eso no le está agradando a Dios, vive Jesús, porque los que han de ser salvos es que tenemos que pelear por ellos para que nos echen atrás, y aquellos que Dios quiere redimir se lo tenemos que dejar a Dios. Nosotros no tratemos de hacer el trabajo de Dios, vive Jesús, si no hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer, no el de Dios, porque Dios hace su trabajo y nosotros hacemos el de nosotros, vive Jesús. Al pueblo de Dios que te bendiga, que Dios te bendiga, y a los amigos que Dios los bendiga, y a estos medios que Dios los bendiga. Amén, vive Jesús, amén.